Es de la incertidumbre, recién veías el mapa de la Argentina. Estamos muy acostumbrados los argentinos a conocer poco de nuestro futuro, a vivir con pocas certezas. Es un país donde cada día puede pasar cualquier cosa. El 2020 tal vez se pueda definir, entre otras cosas, como un año de shock y de dolor, ¿no? Shock por la pandemia, aprender a vivir con la enfermedad, miles, decenas de miles de muertos, más de 1,5 millones de contagiados. Y cuando terminaba el 2020, obviamente a fin de año, y venía el 2021, siempre hay una esperanza. Pero todo parece indicar que la Argentina inicia un nuevo año de una incertidumbre muy profunda en un montón de ítems. El primero, que nos habían dicho desde el gobierno que iba a ser el horizonte y la certidumbre, eran las vacunas. Esto, a ver, tiene que ver con problemas que están pasando en todo el mundo. Las grandes potencias del mundo tienen problemas o para abastecerse de vacunas o para vacunar a su población. Es algo muy complejo, pero en la Argentina, como decimos siempre, hay características propias. Recién contaba al principio del programa Gastón Cábanag cómo, y es algo que habíamos dicho que podía pasar, la Cámpora o el partido de gobierno va a usar a unidades básicas de diferentes de los partidos aliados y también de la Cámpora en municipios, sobre todo de la oposición, para inscribir e informar sobre la vacuna. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Que, a ver, y esto no es para menospreciar los partidos políticos que tienen que funcionar. Hay hospitales, centros de salud, vacunatorio, gente que sabe realmente sobre la inscripción y cómo hacer un plan de vacunación nacional. Que de golpe se meta la política y sobre todo una sola fracción o un partido político, lo único que genera es más incertidumbre. ¿Dónde me tengo que vacunar? Anda a un local de la Cámpora. Es un poco extraño y genera mucho enojo en los intendentes. Yo sé de municipios donde, por ejemplo, Vicente López, y hay otros en la provincia, digo Vicente López porque lo hizo público, hay otros en la provincia de Buenos Aires donde ofrecieron los vacunatorios con freezer, con gente que sabe vacunar, con gente que vacunó a la población durante medio siglo o más, y el plan de Axel Kicillof es ahora abrir las escuelas con gente contratar a grupos electrógenos para vacunar ahí. Y ahora, con el retraso de la llegada de la Sputnik V, la vacuna rusa, que tiene que ver con los problemas de producción de Rusia fuera de Rusia, porque si la producen dentro de Rusia, esas vacunas tienen que ir para la población rusa. El plan de vacunación, según fuentes oficiales, se habría retrasado entre 2 y 3 semanas. Entonces, si en la provincia de Buenos Aires se mete la política, van a abrir las escuelas 5 o 6 por distrito para vacunar, y hay un retraso, ¿qué va a pasar con las clases? Segundo punto entonces de incertidumbre en un año que ya venimos de shock, de más incertidumbre, no solo por la pandemia, por la economía, por los miedos de cada uno. ¿Va a haber clases? ¿Van a empezar? O sea, el gobierno nacional dice que sí, todos los gobiernos provinciales dicen que sí. Hay gremios que están muy críticos y dicen que no. A esto se suma el retraso del plan de vacunación dentro de las escuelas y obviamente la angustia de todas las familias que tenemos chicos en edad escolar, en jardín, hasta chicos de la universidad, de escuelas técnicas que no saben de vuelta qué va a pasar con su educación, tal vez porque no hay un consenso de la comunidad educativa, padres, gremios, docentes, que efectivamente ponen por delante, más allá de todo, a que haya presencialidad y bueno, si después o no se puede en esa escuela o la pandemia hace ir para atrás el plan, bueno, eso puede pasar. Pero no solo eso lo que está generando incertidumbre en la Argentina. Este año va a haber elecciones. Si vos viviste algunos años en la Argentina y sos argentino, sabés lo que eso significa. Y hay una incertidumbre muy importante respecto a las elecciones. ¿Va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Nos dijeron que sí, pero ahora hay un proyecto del Poder Ejecutivo dentro del temario de sesiones extraordinarias del Congreso para suspender las PASO. Entonces también ahí puede haber algún tipo de... Va a haber una disputa política entre los gobernadores y de vuelta a la Cámpora, no que esté cargando las tintas sobre esta agrupación, pero la Cámpora no quiere que haya primarias, los gobernadores... Quiere que haya primarias, perdón, y los gobernadores no, y hay una disputa que parece un poco chiquita, no quiero decir mezquina, pero que tiene que ver con la clase política y cómo tiene que elegir a sus candidatos que tenemos que votar. En el medio de todo esto, en la Argentina están los problemas de siempre, que son cada vez más estructurales. ¿Sabemos cómo se va a bajar la inflación?
No hay un plan claro. ¿Sabemos cómo va a crecer la economía? Se perdieron 240.000 puestos de trabajo en blanco en la Argentina. Tampoco hay un plan claro. Se ataca mucho el Mercado Libre, que es una empresa líder, tal vez la más grande que haya creado la Argentina en la historia, y desde el oficialismo se la ataca. Juan Grabois de vuelta se la agarra con Mercado Libre. Esto genera también incertidumbre en los inversores. ¿Qué va a pasar con el campo? Se abrieron, restringieron, perdón, las exportaciones para algunos granos. Después se volvieron a abrir. Ahora parece de vuelta que se van a cerrar. Hay un plan que ojalá funcione para frenar el precio de la carne, pero obviamente los problemas estructurales de la Argentina siguen estando. El dólar, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que en la Argentina hay un cepo? ¿Que no podemos comprar dólares libremente? Y eso pasa porque no hay reservas en el Banco Central. Todo esto sigue ocurriendo. Mientras estamos ahora con el problema de la vacunación, que, insisto, esto es algo que pasa en España. Se acaba de alguna manera suspender el plan de vacunación por problemas. La Unión Europea tiene problemas con la vacuna de Oxford AstraZeneca. No es algo que se pueda atribuir a la Argentina, pero en la Argentina aparecen los políticos tratando de vacunar, sacando provecho, y también algunos políticos que se saltearon la fila para vacunarse. Y no pasa como en España, que algunos de ellos van a tener que renunciar. ¿Cuál es la certeza que hay en la Argentina respecto a las tarifas de los servicios públicos, al transporte público, Aerolíneas Argentinas, YPF? Todo eso sigue estando. Y además, y con esto termino, sigue, no quiero decir la pelea, pero la tensión entre el presidente y la vicepresidenta, más allá también de la responsabilidad que tenga la oposición para generar candidatos y programas alternativos de gobierno. Y hoy, en la visita del City Tour de Pietragala por Formosa, Pietragala dijo algo muy significativo que pasó desapercibido. Él dijo así: Alberto Fernández y Cristina Fernández me ordenaron que sea lo más amplio posible con esta visita y que atienda a todo el mundo. ¿A quién responde Pietragala? ¿Por qué la vicepresidenta, que es titular del Senado, le da órdenes al secretario de Derechos Humanos de la Nación, que depende de la presidencia, respecto a qué tiene que hacer en Formosa? Simple, porque mandan los dos, o manda Cristina o quiere mandar a Alberto, y ese problema no está resuelto y va a generar todavía un poco más de ruido, al mucho ruido que ya hay en este país, acostumbrado a la incertidumbre, pero ahora profundizada todavía más.